buenas tardes. A nombre de la Unidad de Educación Virtual, les queremos brindar la más cordial bienvenida a nuestro segundo webinario de 2018 con el tema Storytelling, Narrativas Digitales para el Aprendizaje Virtual. En este webinario se desarrollará en la plataforma de videoconferencias de Webex de la Escuela Politécnica Nacional. Recuerde que para una participación adecuada usted necesita lo siguiente: mantener una conexión de internet de 512 kbps recomendado, utilizar audífonos de preferencia para evitar el ruido externo o en su efecto parlantes, utilizar de preferencia el navegador Google Chrome. ¿Cómo se desarrollará el webinario? En la primera parte escucharemos la presentación del tema a cargo de Natalia Erazo, experta en el tema, y en la segunda parte usted podrá plantear sus dudas e inquietudes sobre el tema en nuestra sección de chat que se encuentra en la parte inferior derecha. Recuerde realizar las evaluaciones de este evento en el aula virtual para la obtención de su certificado. Muchas gracias y a continuación les dejo con mi compañero Cristian Castillo. Muy buenas tardes, les saluda Cristian Castillo. Nuevamente bienvenidos a nuestro segundo webinario gratuito organizado por la Unidad de Educación Virtual del CGPN del año 2018. Este proyecto se viene realizando desde el año 2013 y tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos a través de seminarios en la web sustentados en las tendencias actuales del e-learning o programas de formación en vivo. Para obtener su certificado de asistencia en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos: asistencia al webinario de al menos 45 minutos y aprobar el cuestionario de evaluación con un mínimo de 70 puntos. El enlace lo pueden encontrar en el aula de webinarios que ingresaron al iniciar el webinario. El presente webinario tiene como objetivo conocer el proceso de elaboración de una estrategia narrativa, con la finalidad que el participante pueda implementarlo en un curso virtual. Nos acompaña la ingeniera Natalia Erazo. Natalia tiene una formación profesional en diseño instruccional para proyectos virtuales, diseño curricular por competencias con enfoque en desarrollo profesional y además cuenta con una experiencia profesional como asesora para proyectos virtuales, diseñadora instruccional en Corporación Líderes, coordinadora de gestión técnico-pedagógica en el CECAO. Le damos una cordial bienvenida a Natalia y le damos paso para iniciar su exposición. Muy buenas tardes con todos. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio que hemos en el día de hoy preparado para todos ustedes para compartir esta tendencia en la educación virtual que actualmente en nuestro país ya se encuentra desarrollándose muy activamente hace ya mucho tiempo. Hace un par de años ya he tenido la oportunidad de desarrollar este tipo de cursos. Lo más interesante de esta tendencia es que es una aplicación muy práctica y tiene un impacto grande dentro de la audiencia y es una herramienta muy valiosa para el momento de transmitir conocimiento. Les voy a hablar acerca de los temas que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer una pequeña introducción acerca del storytelling y cómo se ha ido desarrollando, de dónde viene y por qué ahora está en boga y en la actualidad en las tendencias de educación virtual están utilizadas. Como tema 2 vamos a hablar acerca de cómo se planifica ya un proyecto con una narrativa digital y con este enfoque. Y al finalizar, como tercer tema, vamos a hablar acerca de ya qué estrategias y qué actividades puntuales se debe hacer para ya la creación de un curso o de un contenido que vaya a tener esta estrategia. Como introducción, yo les quería contar acerca de que el storytelling es una estrategia que se ha llevado a cabo, que la utilizamos muchísimo y a lo largo de la educación ha sido muy ampliamente utilizada, pero que consiste en crear una historia y al mismo tiempo es una habilidad para poder transmitir a lo largo de un curso, a través de una historia, un conocimiento. Vamos también a trabajar en este lapso de la presentación temas como cómo se estructura una historia, cómo eso se lo vuelve un objeto de aprendizaje y además qué herramientas también se pueden utilizar libres para hacer un curso de storytelling.
Vamos a llegar al punto en el que la verdad es que uno se anima muchísimo a utilizar esta estrategia para poder ocuparla dentro de la creación de un curso, porque es una estrategia dinámica, porque es un enfoque diferente, pero también debido al impacto que tiene en el usuario. Bueno, como definiciones, dices que quisiéramos encasillarnos en una sola definición, hay muchísimas, pero lo que sí se puede hacer una puntualización, es que es muy amplio el espectro en el cual una narrativa digital o un storytelling abarca, ¿no? Porque va desde muchas cosas, desde muchos enfoques y muchos temas, muchos tipos de aprendizaje que pueden embarcar esta estrategia. Pero yo sí le veo como un arte, y es el arte de contar una historia utilizando un lenguaje sensorial y aplicando todas las estrategias que podamos hacer para transmitir. Y al final, en ese proceso logramos una capacidad de interiorizar y comprender, incluso hasta llegarlo de tal manera a asemejar a la realidad del usuario. Cuando nosotros trabajamos en Storytelling, que es una estrategia muy dinámica, la tarea no es sencilla, porque sin duda alguna es muy difícil encontrar la historia perfecta, el contexto perfecto para desarrollar un contenido, pero sí tiene un gran impacto y es muy gratificante y retador este proceso. Tiene el poder incluso de conmover, y a veces se queda en la mente. En muchas oportunidades he podido participar en proyectos en los cuales se puede palpar cómo la diferencia entre un curso que ha sido desarrollado con esta estrategia como una narrativa, como Storytelling, versus uno que no, cómo puede tener mayor impacto el que se llegó incluso a meter en su cabeza debido a que les acerca la realidad del usuario. Y esa es un poco la clave y el éxito de este tipo de cursos. Ahora ya entrando un poco más en materia, la planificación de un proyecto con una narrativa digital es amplio, pero lo podemos tal vez resumir en 5 sencillos pasos, que yo les digo sencillos, pero en verdad abarcan muchísimas cosas. La primera cosa de la que sí quisiera conversar con ustedes el día de hoy y hacerles conocer, es que cuando yo voy a plantear una narrativa digital, puedo enmarcarme en 3 tipos de narrativa que existen. Y en las narrativas se podrían, si es que deseamos una clasificación, hablar en narrativas personales, que son y se basan y se buscan, el objetivo de este tipo de narrativas es, a través de una historia personal o cercana al usuario, hacer que el usuario se sienta identificado con la historia y a través de ello desarrollar los contenidos. Esta es una estrategia que yo me gusta mucho usar en temas en los cuales tienen un alto componente social o un gran impacto en la cotidianidad. Puedo decir que ha sido para mí muy exitoso trabajar en este tipo de narrativas cuando yo lo acerco a una historia personal, por ejemplo, en el tema particularmente de educación financiera, puesto que la educación financiera es un tema que abarca un tema transversal y que es un poco la reflexión que también nosotros debemos hacer acerca de nuestras finanzas. Pero esa reflexión siempre arranca, tal vez y normalmente, de temas negativos. Cuando alguien ha quebrado, cuando se cuenta sobre endeudado. Si yo a eso le vuelvo una historia cercana al usuario, le hago reflexionar acerca de cómo podría, a través de esta historia, de una historia de una familia de clase media, con personas que están trabajando, que tienen altos niveles de endeudamiento a través de tarjetas de crédito, por ejemplo, que es una realidad nuestra nacional, hacerle reflexionar acerca del ahorro, de la programación, acerca de una herramienta que tan simple y sencilla que no necesita más que una hoja y un papel, que es una planificación de nuestras finanzas a través de cuánto ingresamos y cuánto sale. Ese es un ejemplo de historias personales que se les pueden llevar a un contexto a que el participante lo asimile. Otro tipo de narrativas que podríamos utilizar son asociarlas con eventos históricos, con hitos históricos que marcan algo, ¿no? Y eso vincularlo con un contenido.
Para mí es muy importante cuando estoy en esta fase de los objetivos y las características que sea el cliente o el usuario requiere que se desarrollen en el storytelling, analizar en qué contexto de estos dos podría estar, o una tercera, que son más informativas o instructivas. Cuando yo ya logro identificar en qué categoría podría desarrollar yo mi historia, o que podría desarrollarla a través de herramientas que ya lo vamos a conversar más adelante, como los elementos que lo componen, será interesante que yo conceptualice la historia como tal y empiece a pensar en qué quiero hacer, acercar la historia al usuario, que sean cercanas a su realidad, o quiero atarla a un hecho histórico o una narrativa más acerca de, más épica, no sé, o utilizar unos escenarios más complejos, o tal vez hacerla más informativa y a través de la construcción de estos diálogos hacer el desarrollo del contenido. Entonces, cuando yo enfoco los objetivos, esta es una de las cosas que me gusta hacer, ver en dónde caigo y en qué parte yo lo podría desarrollar de esa manera. Ahora, en los elementos que componen, bueno, no me quiero saltar que el storytelling no es una herramienta únicamente empleada que en la pedagogía o en las estrategias pedagógicas y aplicaciones virtuales, puesto que el storytelling es ampliamente utilizado, por ejemplo, en el marketing, y el marketing utiliza estas historias para acercar la necesidad de la venta de un producto, ¿no? O como, por ejemplo, una de esos grandes éxitos comerciales es Papá Noel de la Coca-Cola, que fue un personaje que se buscó a través de este Papá Noel rojo, gordito, rechoncho, generaron esa sensación de familiaridad y todo lo demás, y a través de él se fueron contando varias historias, ¿no? Y por supuesto que la Coca-Cola trajo a la vida a este personaje navideño ampliamente difundido, y ese es uno de los ejemplos de cómo una historia se puede pegar al marketing y es ampliamente difundido, y ahora en el marketing digital también es ampliamente utilizado el tema de ir contando cortas historias que se retengan en las redes sociales o que se viralicen a través de la gestión de una historia, ¿no? O sea, se cuenta a través de una historia lo que yo quiero vender o comercializar o difundir o dar a conocer. Y claro, en la educación todos sabemos y todos hemos participado en las grandes, como desde niños, a través de cuentos, a través de parábolas, los profesores nos hacían llegar una reflexión. Y cuando nosotros éramos niños, bueno, estoy hablando de una generación que yo no caigo en los millennials, pero que a todos a través de un cuento nos llegaron a dar una reflexión acerca de algo, ¿no? Entonces, es bien importante que cuando yo me siente y busque el objetivo y las características de mi historia y cómo la voy a transmitir, sepa exactamente y conozca a mi público y quién me va a leer o quién me va a ver o quién me va a estudiar en este caso. Puesto que yo necesito saber incluso en qué generación cae, qué tipo de recursos visuales, gráficos son más cercanos a ellos. He tenido la oportunidad de desarrollar cursos que, por ejemplo, están muy vinculados a un storytelling que se desarrolla en el espacio, y es porque la generación que nos lee puede ser una generación muy apegada a una gran franquicia como Star Wars. Entonces, sienten que esa parte del espacio, de una historia épica, espacial, podría ser cercana y podría ser exitosa, pues vayan por ella, porque eso puede ser algo que nos puede garantizar que el usuario se enganche en nuestro curso, y más allá de que tengamos que tener varias cosas para que se nos quede con nosotros, ese usuario disfrute de nuestro desarrollo a través de esta historia. Ahora, como ustedes ya conocen y no difiere mucho, un storytelling no difiere de los elementos que compone un cuento en general o cualquier narrativa, ¿no? Puesto que en una narrativa siempre vamos a tener dos cosas, los elementos y los argumentos. Entonces, en los elementos podemos tener un narrador, personajes, espacio, tiempo, y en el argumento necesitamos que siempre tenga inicio, nudo y desenlace. Estos elementos se trasladan a lo digital y se trasladan al diseño instruccional de un curso virtual. Por supuesto que hay una parte muy amplia para explicar en esta sección, ¿no?
Pero yo me quisiera enfocar, por ejemplo, en la conceptualización de los personajes, puesto que una vez que yo decido o abarco o me ubico en qué tiempo, en qué escenario, qué objetivo tiene mi historia, de qué índole va a ser, yo debo conceptualizar los personajes. Y podemos manejar los mismos personajes que se ocupan en una narrativa, o sea, tener un protagonista, un antagonista. Y a mí me gusta siempre utilizar un ejemplo cercano a nosotros, ¿no? Y es un ejemplo de un cuento que todos sepamos, para poder darnos cuenta de cómo cómo el personaje se vuelve un contenido, o se vuelve algo que yo quiero transmitir. O a su vez el personaje se convierte en la herramienta para transmitir este contenido. Volviendo al ejemplo que yo les decía acerca de educación financiera, tenemos el tema, decidimos hacer una línea argumental en la cual nos ubiquemos en una familia de clase media con ciertos problemas financieros, y ahí nosotros arrancamos a la conceptualización de quién queremos que sea el papá, de qué características quiero que tenga, tanto etarias, o sea, quiero que sea de cierta estatura, de ciertas características físicas, pero también de cierta edad, y yo ahí le voy enganchando al personaje con la audiencia. O sea, yo quiero que la audiencia se vea reflejada en el personaje, y de esa manera voy personalizando y haciendo que una historia que es personal se vuelva una historia ya compacta, ¿no? Que ya tenga sus elementos bien definidos. En una familia promedio vamos a tener al menos tres personas que la compongan, ¿no? Y la podemos escoger de diferentes maneras. No debería ser necesariamente una pareja, sino podría ser una familia con una persona, un adulto mayor que se encuentra en una situación delicada de su salud, me invento. Y ahí empezamos a indagar y a explorar los ámbitos en los cuales podemos ir creando nuestra historia. Y la vamos atando con nuestro contenido. De esta manera logramos que nuestra conceptualización del personaje vaya atado al objetivo y a las características que previamente estuvimos estableciendo. Y claro, ahí ya debemos nosotros tener esa conceptualización va técnicamente hablada, ya va a ir un inicio, cuál es el meollo, cuál es el problema que debe solucionar esta familia o estos personajes, y por supuesto el desenlace, y en el camino y en el transcurso de lo mismo, cuántas personas se van a ver involucradas, quién va a jugar qué papel, vamos a tener hijos, mascotas, perros, gatos, no sé. Podemos hacerlo en un contexto de animales también, o de objetización, o sea, de objetos que cobran vida. Técnica también muy utilizada, ampliamente utilizada en narrativas de índole cinematográfico, por ejemplo. Entonces, es muy interesante que cuando yo ya tengo esta conceptualización del personaje, yo ya puedo ir generando los entornos, los escenarios. En una lógica de un proyecto ya, de un curso virtual, yo tendré que ir atándolo también a los alcances que ya vamos a hablar, ¿no? O sea, ya vamos a hablar en la segunda fase ya cómo le llevo a cabo a esto. Pero uno de los primeros pasos que debemos dar es esto, la conceptualización de la historia, de hacia dónde va, de qué va a contar, qué temas va a abordar, quién lo va a hacer, o sea, qué personajes lo voy a hacer, y ambientado en dónde lo voy a hacer. Aquí es una de las cosas súper importantes de trabajar en este tipo de proyectos, es que no debemos dejarnos limitar por los recursos. Y yo siempre les pido a mis alumnos, cuando trabajamos este tema, es que sientan que la creatividad está dada o está generada. Este es el espacio para utilizarlo. O sea, aquí pensemos, no sé, en un curso de edad media con caballeros, o lo podemos hacer de diferente manera. Podemos conceptualizar uno, varios, o tres, o cuatro. No limitarnos a interacciones de solamente dos personajes o tres. Hacer esto, ¿no? Que cobren vida árboles, cobren vida libros, cobren vida crayones, no sé, todo en un contexto en el cual el usuario acepte esta historia y se sienta familiarizado con ella. Para mí es algo clave que lo puede llegar a tener un alto impacto.
Ya que hemos pasado a través de estas aristas de la planificación, una de las cosas que yo sí quiero hacer hincapié en el tema es que en la narrativa digital para el aprendizaje debemos utilizar o echar mano, ojalá, de estrategias que busquen y que se orienten hacia que se ajusten a las necesidades formativas del usuario. También me gusta pensar que este tipo de cursos no son cursos que tienen necesariamente que tener un componente de diseño muy complejo. O sea, me gusta pensar que cualquier persona que lo pueda, que sueñe en hacerlo, lo pueda llegar a término, puesto que hay muchas herramientas para hacerlo, pero siempre es importante saber y conceptualizar bien los recursos que yo voy a utilizar en este manejo del curso, ¿no? También quisiera que en esta parte ustedes se detengan a pensar a que este tipo de historias nos ayuden a fomentar el trabajo colaborativo que también pueden hacer en la plataforma, que la vinculen a recursos o a tareas o a cosas o talleres que puedan vincular lo que la historia contó con cosas que yo quiero evaluar, de tal manera que podamos hacer el mayor uso posible de este recurso de una forma más de 360 grados. O sea, yo cuento la historia, la cuento de una forma en la que voy explicando este contenido que escogí, pero lo ato con otros recursos de la plataforma para poder llevar a cabo y hacerlo de una manera lo más exitosa posible. Ahora, algo súper importante es que siempre vamos a necesitar un modelo para trabajar, un modelo de aprendizaje. Nosotros tenemos como metodología o utilizamos mucho un modelo ADDIE, pero no es el único para ser utilizado. Pero uno de los más exitosos en términos de narrativas digitales es el modelo que usa la problematización como el eje transversal del desarrollo de la historia, en el cual yo debo identificar un problema que los personajes van a resolver o que van a mejorar o que lo van a descifrar alrededor del tema, ¿no? Entonces, en ese sentido, la narrativa digital puede usar o echar mano de varios modelos de aprendizaje, pero el que a mí me resulta que es más práctico es este que utiliza el problema como la base y el enfoque de la construcción de la historia. Ahora ya, en términos de saber qué debo hacer para llevar a cabo esta narrativa, a mí me gusta dividirlo en fases, ¿no? Entonces, lo primero que a mí me gusta analizar es el alcance multimedia. Una de las cosas súper importantes que debemos... me parece que están escribiendo en el chat que no hay audio. Ajá. Bueno, espero que se pueda solucionar, Marta, el tema del audio, o José, que también nos están informando que no hay audio. Pero en el alcance multimedia, lo más importante es saber de qué recursos podemos contar. Tenemos a la mano trabajo de diseño gráfico que se puede hacer. Y en esta parte, uno de los tips, si quieren, que serían muy útiles, es que cuando yo desarrollo una historia, no necesariamente debo tener un escenario para cada una de las digamos, pantallas que voy a indicar. Entonces, siempre se procura que en el alcance multimedia el diseño de los escenarios sean optimizados al máximo. O sea, puedo utilizar alternadamente en una misma unidad, o a su vez puedo utilizar en una misma unidad, pero al máximo, cada elemento del desarrollado cada elemento que desarrollé en el escenario lo puedo utilizar al máximo. Entonces, en esa parte me gustaría que ustedes tomen en cuenta que también hay muchas herramientas libres para llevar a cabo esta tarea, ¿no? Y que se pueden utilizar también o hacer uso estas herramientas generalmente tienen ya desarrollados escenarios. Una muy utilizada en términos de hacer videos cortos, pero que serviría bastante bien para hacer en una estrategia de microlearning, por ejemplo, es Powtoon. Powtoon tiene varios escenarios que ya están desarrollados previamente, es sumamente intuitivo, es muy fácil de utilizar y eso nos ayuda a que podamos desarrollar
que nuestro recurso sea mucho más dinámico, mucho más fluido y llamativo a la vez, y que se desarrolle en los personajes, también haya un desenvolvimiento de los escenarios, ¿no? A mí me gusta también en esa parte, cuando ya estoy pensando en cómo ir desarrollando el curso, vamos a llegar a la parte en la que se va a hacer un storyboard, que a la final este guión es un guión gráfico siempre, pero para poder llegar al desarrollo de este storyboard podemos manejar, una de las estrategias para manejar y que el curso se vea diferente es utilizar efectos y planos. En el mismo escenario, si es que yo hago que ingrese el personaje, que hago close-up o utilizo ciertas estrategias de los efectos, pese a que va a estar en el mismo escenario, es el mismo personaje, el efecto visual es que se cambió. Entonces eso ayuda muchísimo a que el recurso sea bastante llamativo y que aparte sea dinámico y que no sea estático, o sea, no solamente estén los personajes intercambiando diálogos, sino que también le den un efecto de movimiento, y eso ayuda mucho a que el usuario le sienta más fluida a las conversaciones. Y de aquí sí llegamos a un punto bien fundamental, y es el tema del manejo del lenguaje. El manejo del lenguaje como tal es un proceso de las cosas más complicadas de realizar en una narrativa digital o en un storytelling, es el lenguaje, puesto que el lenguaje va muy atado al concepto de la historia. Si yo, por ejemplo, quiero utilizar un lenguaje muy coloquial, muy cercano, muy familiar a los usuarios, pues tampoco puedo usar mucha jerga, puesto que esto haría que el recurso se vuelva informal, pero sí debo buscar el lenguaje más sencillo y más fluida la conversación entre los personajes o las interacciones entre ellos. Otra cosa que me gusta recalcar en el manejo del lenguaje es que siempre manejemos diálogos cortos, o sea que las interacciones entre uno y el otro personaje, o los tres personajes, los cuatro personajes, sean interacciones fluidas, que vayan de lado a lado. Entonces, con conversaciones que se construyen a través de diálogos, lo podemos lograr, pero siempre es importante que nos enfoquemos en quién nos va a leer, quién nos va a escuchar o quién nos va a ver o estudiar, puesto que para ellos debe ser un lenguaje sencillo. Si yo, por ejemplo, construyo, y volvemos a la historia, al ejemplo de una familia, si construyo un lenguaje en familia, no es un lenguaje formal, puede ser, siempre va a ser respetuoso, pero es informal el trato que tienen el padre e hijo. Depende mucho de la edad del hijo, si es que el hijo o los hijos son niños o si son adolescentes. Eso varía muchísimo el concepto que yo voy a utilizar para el manejo del lenguaje. Otra cosa interesante también es que si es que ustedes van a utilizar en su recurso locuciones, los tonos, las velocidades también son muy importantes para que el curso y la historia logre su objetivo. Puesto que, por ejemplo, cuando yo he tenido la oportunidad de utilizar personajes que son animales, siempre tienden en las locuciones a hacerlos unas voces más bien cómicas, ¿no? O sea, y como claro, un concepto de animales que están hablando. Pero en una oportunidad hicimos la prueba utilizando, era un ratón que era sabio. Entonces este ratón sabio tenía un tono de voz de adulto, muy fuerte, muy denotaba sabiduría. Entonces eso reflejó tanto en el personaje que al final el ratón tenía un nombre, no recuerdo cuál era, pero le terminaron los participantes diciendo el ratón sabio. Entonces en las respuestas a veces ponían el ratón sabio recomendaba tal cosa o recomendaba cual cosa. Y esta estrategia no fue utilizada en niños ni en adolescentes, fue utilizada en adultos. Entonces estuvo muy pegado el tono de su voz al concepto del personaje, algo que es muy importante también tomar en cuenta cuando estamos trabajando en la conceptualización del personaje. Ya para este punto de nuestra narrativa, nosotros habremos visto y sabido y planificado qué queremos lograr en la parte multimedia y qué es lo que queremos lograr a través de nuestra historia y qué recursos tenemos. Pero para mí es fundamental, y siempre pienso que un guión multimedia es básico en cualquier proyecto virtual, pero en una narrativa digital
cobra aún más importancia, porque sí tiene que ser con una metodología Historyboard. ¿Y qué es lo que difiere esta metodología Historyboard? Que aquí debemos incluir imágenes, conceptos gráficos, escenarios o cómo queremos que luzca el escenario, o si necesitamos que se haga un zoom en cual o tal lado. Por lo tanto, siempre es importante manejarnos con un Historyboard detallado que nos diga en cada una de las pantallas las interacciones, no solo en diálogos, sino también en animaciones que queremos lograr en nuestros personajes y en nuestro entorno también. Alguna vez tuve la oportunidad de crear una historia que se basa en dos árboles. Un árbol que llega al bosque, que recién le siembran y plantan, y el otro árbol que es un árbol sabio que le recibe. Y en este entorno podemos trabajar muchísimo el tema de, por ejemplo, la escenografía. Ya, ahora, como ya les había mencionado, hay herramientas de autor que sirven para específicamente para trabajar storytelling. Muchas son, algunas son libres, otras son pagadas, pero lo importante y lo que más quiero resaltar de ellas es que todas, en su generalidad, tienen tiempos de prueba. Entonces, cuando ustedes trabajen con una herramienta de autor, primero pruébenla, moneen, como digo, utilícenla, tengan y entren a probar en esos periodos de prueba que generalmente son de 30 días, ya previamente tengan escrito su guión. Por lo tanto, cuando lleguen a probar la herramienta, ustedes van a tener ya todo el concepto, todos los personajes y ver hasta dónde pueden explotar la herramienta. Más allá de decirles cuál es la mejor o la peor, porque en verdad eso es bastante de criterio y de funcionalidad de acuerdo a las necesidades de su proyecto, sí me gustaría mencionarles que eso es vital para poder probar una herramienta. Tener previamente el guión y después durante el tiempo de prueba que nos dan generalmente cuando son pagadas, nos dan este tiempo de prueba, buscar explotar esa herramienta y ver si realmente vamos a poder lograr nuestra estrategia a través de esta herramienta. Y cuando son libres, por lo general, ver y buscar toda la información, tutoriales que tengamos a mano para poder hacer un desarrollo mejor del guión y posteriormente del curso. Bueno, aquí yo les había puesto un mensaje que es cómo vamos a compartir nuestra historia, y al final del día la primera experiencia que uno tiene en el desarrollo de una narrativa digital, generalmente, y me pasa muchísimo, es que el desarrollo lo hacemos a través de nuestras experiencias y a veces a lo que visualmente nos ha impactado. Entonces es muy importante que ustedes arranquen con estas nuevas estrategias contando historias cortas. Les invito a que piensen en un curso, en un contenido al que ustedes quieran aplicarles esta estrategia, pero que además ustedes lo puedan lograr mediante el desarrollo de ideas que vienen de ustedes, que les han impactado. Mucho de lo que nosotros ponemos en práctica en esto es conocimiento que viene a través de películas, de recursos visuales. Ahora, en la actualidad, estamos plagados de ellos. Ustedes, si se fijan, Facebook, Instagram, Twitter, están llenos de videos, de memes, de infografías. Somos una generación que está viviendo esta transformación a través de lo visual. Entonces, les invito a que se dejen influenciar por esas historias, por esas películas que les gustan, por esas imágenes que les han marcado, para crear una narrativa. Porque estoy seguro que cuando ustedes se sienten cómodos escribiendo una historia, a través de una historia que ustedes conocen y les gusta, el resultado es mucho más exitoso, puesto que ustedes llegan a tener el conocimiento minucioso de cómo se puede generar una historia a través de eso. Y el contenido va fluyendo. O sea, vamos buscando cómo expresarlo, cómo ponerlo, cómo hacer que la interacción con el contenido y la historia esté cuadrada, porque eso es lo más difícil de lograr en el storytelling. Que la historia y el contenido tengan una buena secuencia, sean no solamente visualmente atractivos, porque eso se lo puede lograr, pero también sean relevantes. O sea, se cuente la historia y los conceptos fluyan orgánicamente, naturalmente, a través de esta conexión con los diálogos.
Les invito a que descubran esta herramienta, que ustedes la investiguen, la profundicen, tomen en cuenta que a través de los años nosotros ya hemos vivido como a través de la lectura hemos vivido cómo las historias se cuentan fácil o fluidamente. Les invito también a leer, puesto que echen mano de los recursos que en los niños están muy desarrollados, de cuentos que no son convencionales, de historias contadas a través de eso, ¿no? De la reflexión. Eso nos ayuda mucho el momento de diseñar un storytelling, puesto que arrancamos ideas de eso. Yo digo, nos inspiramos porque durante muchos años yo lo que quería hacer es un curso que esté ambientado en el espacio, y cada vez que tengo la oportunidad pienso una idea que se genere al respecto, porque pienso que gráficamente es muy potente la idea, y que además se puede a través de estas historias contar fluidamente un contenido. Creo que en este momento vamos a dar paso a preguntas, entonces les escucho con mucho gusto. Muy buenas tardes, les saluda Marcela Peñerera. Este espacio está destinado para que puedan solventar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática del webinario. Pueden intervenir con sus preguntas a partir de este momento a través del chat. Natalia, tenemos la primera pregunta. ¿Qué temas son recomendables para trabajar con una historia? Wow, esa pregunta es una pregunta complicada, pero yo les voy a dar una respuesta que pienso que sale desde mi experiencia. Creo que ningún tema es más fácil o más difícil de crear una historia. Lo interesante y lo complicado y lo complejo de esto es buscar una historia que se pegue al contenido. Eso es lo más difícil de lograr, ¿no? Hay muchas cosas que en el camino hay que pensarlas. Como les decía, la conceptualización de la información es básica, o sea, tenemos que pensar hacia dónde está dirigida nuestra herramienta, hacia qué queremos lograr nosotros de nuestra historia, y yo creo que ningún contenido es más fácil o difícil de buscarle una historia, pero hay algunos que son más complicados que otros, pero depende más del enfoque que le queramos dar. Pienso que si les digo que matemáticas o literatura es más fácil o difícil, les estaría mintiendo, porque todas son sujetas a trabajarles en esta estrategia, pero hay que echarle mucha cabeza en cómo lo vamos a hacer. Y Marta nos pregunta, en la asignatura de matemáticas, ¿cómo podría trabajar con esta herramienta para décimos de básica? Gracias, Marta, tu pregunta. Bueno, después respondo la de Lilian, que me está preguntando acerca de herramientas de autor. Marta, bueno, en matemáticas te recomiendo, hay una plataforma, me parece que es italiana, que no me acuerdo si se llama Número 1 o está en italiano, ¿no? Pero ellos tienen unas estrategias lindísimas para el manejo de las matemáticas como tal. Pero yo te diría que te inspires muchísimo en el trabajo que se hace con darle vida a los números, ¿no? O sea, a mí me gustaría y me encantaría, por ejemplo, buscar una historia en la cual los números cobren vida, y cada uno, de acuerdo al tema que vayas a desarrollar, desarrolle una transacción, no sé, enseñar, no sé qué es exactamente lo que necesitas de enseñar, pero podrían los números cobrar vida y enseñarlo, y a través de una historia, a través del cero, el relegado, el último de la clase, no sé, podría ser algo así. Se me ocurre porque cada vez que alguien me da un tema, lo que siempre empiezo a pensar es en qué historia le podría caer perfectamente, ¿no? Y te digo esto porque he tenido la oportunidad de ver un programa francés infantil que se llama Charlie y los números. Búscalo en el internet, tal vez esa pueda ser una muy buena inspiración para poder trabajar matemáticas, pero lo podrías emplear en cualquier historia. También puedo ver muy claramente un curso de matemáticas hecho así, en la naturaleza, desarrollado en el bosque, en donde hay varias cosas, donde hay flores, donde hay árboles, donde hay nubes, y cada una de ellas podría ser un recurso que enseñe una parte. Jenny nos pregunta, ¿dónde podemos encontrar recursos de lenguaje?
Ya desarrollados como tal, hay algunos en YouTube bastante buenos. Entiendo que el Ministerio de Educación ha liberado un montón de material que es de las materias de educación básica. En el YouTube están, no sé exactamente con qué nombre, pero podrías buscarlo como recurso multimedia ministerio y seguramente vas a tener algunos resultados positivos al respecto. También entiendo que todo lo que se desarrolla en el programa Educa, que tiene varias aristas, ¿no? Que es un programa nacional nuestro que fomenta este tema. No sé, me parece que ahí también podrías encontrar algunos recursos ya desarrollados. Para términos de educación básica, hay muchísimos recursos y plataformas. Quiero acordarme este nombre de esta plataforma italiana porque esa específicamente enseña matemáticas y es muy interesante porque lo hace a través de esa no es en verdad un storytelling, esa es una gamificación, pero en gamificación lo que utiliza es como un desarrollo como los mundos que tiene Mario Bros, pero en cada uno de los mundos enseñan algo, ¿no? Fracciones, multiplicaciones, racionalización, etcétera, etcétera. ¿Qué herramientas de autor? Ya. Una que es muy versátil, que no solamente, o sea, que no te va a decir exactamente el storytelling como tal, pero que puedes desarrollarlo, es Articulate, es una herramienta Articulate Storyline. Domino Now también es una muy buena. Powtoon, he visto que utilizan mucho y esa es gratuita, completamente gratuita. Podrían ser herramientas que les sirvan muchísimo para generar un curso que tenga un componente multimedia. Andrés nos comenta, últimamente he escuchado términos de narrativa transmedia. Tiene mucho que ver con storytelling. ¿Nos podrías explicar algo sobre el tema, por favor? A ver, bueno, ahora un poco acotando a lo que a cuál es tu pregunta, la terminología en verdad es como cross media, entonces lo que se utiliza es que toda transparencia puede ser utilizada tanto online como offline y que puede ser atada a los 2.0, a la parte de redes sociales y todo lo demás, ¿no? Yo vi una estrategia me parece que es un colegio en el cual van lanzando una historia que van componiendo los elementos, o sea, van componiendo los estudiantes uno a uno la historia, pero se la van pasando a través de Facebook. Me pareció interesantísima. La idea un poco es que vincular de la mano todo lo que tenemos para volverlo como uno y de esa manera generar estas historias que son más fáciles de difundir, porque claro, ahora un poco los chicos también se mueven muchísimo en redes sociales y lo que está en boga en redes sociales tiene mayor impacto para ellos y eso puede transferirse al aprendizaje, ¿no? David nos pregunta, ¿cómo se aplica esta estrategia didáctica en ambientes escolares de bajos recursos económicos y de infraestructura? Ya, con las herramientas de autor es una forma muy fácil de hacerlo. Obviamente, como les decía, Powtoon es una herramienta libre que no tiene costo y que uno ahí puede ir diseñando este tema de lo que necesitarías. Básicamente ahí es una computadora en la que puedas desarrollar el recurso y a su vez una en la que puedas proyectarlo en el aula, ¿no? La idea sería básicamente que tengas la oportunidad de desarrollar ciertos temas y el tema de la infraestructura y de la parte del componente multimedia como tal lo podría solventar con esta herramienta libre. Ahora un poco es dar el paso, ¿no? Porque yo siento que el tema del storytelling se lo ve como muy cinematográfico, o sea, como que tiene que ser algo wow, así tipo Pixar, pero en verdad la idea es lograr escribir una historia, lograr atar esa historia a un contenido y llevarla a la multimedia. Como les digo, esta herramienta libre ustedes pueden hacer uso de ella y podrían generar, hay más de 200 escenarios que hay como hacer y también hay muchísimos personajes que podrían crearse ahí también. Entonces no necesariamente necesitamos un alto componente tecnológico ni una gran inversión de recursos, pero sí necesitamos una inversión de tiempo, porque nuestra primera experiencia siempre nos va a llevar un tiempo de desarrollo un poco más extenso, ¿no? Ángel nos pregunta, en el campo de investigaciones, ¿dónde se realizan diligencias investigativas y manejo de las escenas del delito? ¿Podríamos aplicar la técnica de storytelling?
Claro, por supuesto, o sea, al estilo CSI. Se me imagina historias en las cuales ustedes incluso recreen delitos comunes, en los cuales supongo yo que la escena del crimen podría estar implicada ciertos detalles y ciertas características que se les dé. Hasta me imagino un avatar vestido como un investigador, podría servir muchísimo. Y a ustedes también les sirve mucho más el tema de la recreación o la ambientación o la realidad, más que la realidad aumentada, la generación de situaciones en la cual el usuario pueda llegar a identificar las herramientas que tiene para la investigación, tanto como en los detalles de la escena de crimen. O sea, me digo que CSI porque CSI tiene esa narrativa, ¿no? Ellos a través de la investigación de un crimen van llegando a algo, obviamente con un tópico mucho más dramático, pero el tema es que a través de la investigación de las pistas van atando cabos y van solventando crímenes. Eso llevado a un término un poco más, tal vez un poco más formal, pero sí, yo ahí utilizaría una estrategia hasta mixta, una estrategia que tenga storytelling y gamificación, en la cual vayan investigando el crimen, vayan atado a un tema de recompensas o de subir de nivel y todo lo demás, porque me va a dar esa habilidad para ir creciendo en el diseño de este curso, ¿no? De esa manera. Yo le veo mixta esa estrategia, pero claro, estoy ya un poco imaginándome el curso como tal. Santiago nos pregunta si puede crear un excelente guión en un cómic, en un visual thinking. Visual thinking, ¿dónde está? Claro, por supuesto, estos son los que ustedes van creando y generando como las partecitas del guión. Sí, o sea, podría ser una estrategia, podría ser una forma también. La idea del guión, y para no irnos un poco ya más desde la herramienta como tal, el guión, la idea del guión es poner la mayor cantidad de información posible para que cuando yo lo traspase en la multimedia se generen todas las interacciones y todos los detalles que yo quiero llegar a tener en la historia. Entonces la herramienta que utilicen en verdad es con la que ustedes se sientan cómodos. Yo, por ejemplo, siempre guionizo en PowerPoint, me da risa porque hay un montón de herramientas libres para hacerlo, pero yo me siento cómoda haciéndolo porque de esa manera yo llego a un nivel de detalle que me gusta pasarlo. Yo obviamente trabajo con un equipo multimedia en este tema de los cursos particularmente, pero también he tenido la oportunidad de hacer recursos solos, o sea, que yo misma he hecho, y eso me ayuda a mí a que yo planteo qué es lo que quiero que pase en la escena, o sea, cómo quiero que se presente la información. De esa manera mentalmente yo ya la visualizo. Con la herramienta que ustedes se sientan más seguros, pues nada, esa es una herramienta que les va a servir muchísimo. Ya, déjenme buscar un momentito la plataforma que me están preguntando. Si seguimos, por favor, con las preguntas. Ángel nos pregunta, ¿es online? ¿Es similar al recurso de storytelling? Podría ser una herramienta para hacerlo, en verdad. No, es que el storytelling es la estrategia. Las herramientas que hay para hacerlo hay, como les digo, diversas. Hay algunas que incluso hasta yo llegaré a desconocer. Pero la idea un poco es que la estrategia es del storytelling. La estrategia puede ser storytelling, gamificación también, el gaming, que puede ser objeto de otro webinar porque tiene otra lógica, se basa en otra estrategia, busca otras cosas. Pero la estrategia como tal es el storytelling y aplicado en la herramienta que ustedes deseen utilizar. ¿Existen formas de hacer storytelling sin ningún recurso multimedia? Sin ningún recurso multimedia. Podrían ustedes incluso generarlo en un PowerPoint, que eso ya tiene un grado de multimedia porque tiene un tipo de animación, que me parece que ese sería el paso más basiquísimo de un storytelling, o sea, de llevarlo a la multimedia, ¿no? Pero sí, podrían hacerlo. Ese me parece que es una herramienta Office que la tiene prácticamente todo el mundo y que lo podrían trabajar incluso en un PowerPoint recontra básico, y si es que lo quisieran convertir con el convertidor a Sprint se vuelve, obtienes como una secuencia de un video, ¿no? Pero sí podría ser de esa manera. La idea, como les digo, de las interacciones entre las personas entre los personajes y los escenarios, es generar que haya una buena conexión de los diálogos con los contenidos. Esa es
el mayor reto, digamos. Pero yo considero que sí podría ser un paso válido en el desarrollo sin ningún recurso. Para crear una historia, podemos utilizar la problematización y para la creación del objeto, ¿podemos usar alguien o solo uno para este proceso, todo el proceso? A ver, para ADI yo utilizaría para la planificación como tal del recurso y la problematización específicamente la podemos utilizar para el tema de lograr enfocar la historia, ¿no? O sea, hacer que el desenlace del problema o la solución del problema, perdón, sea el objeto de lo transversal a lo que a contar la historia. Esa es una de las ideas principales que se utilizaría metodológicamente hablando. Pero ADI yo lo utilizaría para la programación de cómo quiero llevar a cabo el proyecto como tal, lo macro, digamos. Y ya para específicamente la historia, la problematización. ¿Debemos hacer algún diagnóstico previo para conocer con qué personas vamos a trabajar la historia? ¿O hay algún método para estandarizar la historia o a cualquier público? No, no hay ningún método, la verdad. Lo que yo les podría decir es que es una pregunta totalmente válida, puesto que lo que podemos hacer es a través de un diagnóstico de, por ejemplo, qué escenarios, qué personajes, incluso qué gráfica, o sea, el personaje debe estar, aceptaría, por ejemplo, nuestro público objetivo son personas adultas de entre 25 y 30 años que trabajan en un banco, en una institución pública. Ellos aceptarían positivamente la historia a través de contárselo con animales, con objetos, o se preferiría que la historia sea contada a través de personajes humanos, ¿no? O humanoides, o a exageración de las porciones, no sé. Esa parte sí podría ser positivo, diagnosticarlo previamente antes de lanzarnos a una estrategia de storytelling, puesto que ayudaría a que se garantice la aceptación y el éxito del curso, por lo tanto, nos daría herramientas para poder decidir a qué historia vamos a dirigirnos. Por supuesto que es una excelente idea y de hecho es algo que se procura cuando se construye la historia, siempre aterrizarla bien con las personas que vuelvo a insistir, nos van a escuchar, leer o ver. Como recomendación, ¿cuánto tiempo debe durar una historia? Normalmente me gusta que el objeto de aprendizaje tenga una duración general. Tiene mejor éxito cuando tiene entre 45 minutos y 1 hora, pero las unidades o los objetos internos que deben tener no deberían durar más de 15 minutos cada uno, en verdad. Eso es lo más recomendado y lo que mejor éxito da. Y nuestra última pregunta, ¿a cualquier edad podemos trabajar con storytelling? Sí, eso es el encanto que tiene esta estrategia, es que se la puede utilizar tanto en niños como en adolescentes, como en adultos, puesto que, como les decía, no solamente nos quedemos con la idea del Caperucita y el Lobo, sino que las historias pueden ser historias que acerquen el contenido a los usuarios. Entonces podemos hacer personajes adultos, podemos hacer personajes adultos mayores, podemos hacer personajes de toda índole, o si le queremos quitar el género, la etnia y todo lo demás para ser más inclusivo, usar objetos, animales, no sé. Es un mundo muy vasto, como les decía, la imaginación tiene mucho que ver aquí, y algo de lo que me encanta y me parece que es exitosísimo es que esta estrategia se adapta a los públicos, a cualquier tipo de público, y que lo interesante aquí, el trabajo que debemos hacer un poco cuando trabajamos en esto, es pensar, es buscar, es indagar, es llegar más allá, más profundamente. Agradecemos la intervención de Natalia Erazo en nuestro segundo webinario gratuito 2018, Storytelling, Narrativas Digitales para el Aprendizaje Virtual. Para finalizar, vamos a darles a conocer nuestros cursos relacionados al área de la temática del webinario. Taller Learning, Storytelling, Narrativas Digitales para el Aprendizaje Virtual. Diseño instruccional para cursos virtuales. Creación de recursos educativos con herramientas web 2.0. Herramientas para el diseño de recursos didácticos. Evaluación y seguimiento de cursos virtuales. Diseño y montaje de aulas virtuales en Moodle. Agradecemos su participación y esperamos que haya sido un gran aporte para su desarrollo profesional. Agradecemos nuevamente la participación de Natalia Erazo,
que es tutora virtual del SEC EPN de los cursos de diseño instruccional para cursos virtuales y del taller B-Learning Storytelling, narrativas digitales para el aprendizaje virtual. Adicionalmente, les queremos invitar a que se inscriban al taller de B-Learning Storytelling, narrativas digitales para el aprendizaje virtual. Las matrículas se encuentran abiertas. Iniciamos el curso el 6 de abril con un componente presencial de 2 días sábados, el 7 y el 14 de abril, en contestación a las preguntas realizadas donde se puede aprender esta técnica. Para finalizar, les extendemos adicionalmente la invitación a participar de nuestros cursos y los próximos webinarios. Gracias y muy buena tarde.